No, profe, el 5 es. Ah, es el 5, sí es. Perdido. Listo. Entonces, Sebastián. ¿Te molestaría compartirme tu número por acá? ¿O es algo que no se No, pone tranquilo, como profe, es listo? 324 324 570 570 3753. 37 Sí, 3753. 53. ¿Y esto es también habilitado para WhatsApp? Sí, profe. Listo. Entonces, en el transcurso del día estarás pendiente, te comparto las guías y si arman ese grupito, pues es más fácil que lo compartan en un grupo de WhatsApp o como sea para que les compartas con tus compañeros, ¿vale? Te agradezco. Y también te pido el favor, o antes de acabar esa sesión, por favor, todos y cada uno de ustedes en el chat al final me van escribiendo su nombre, su correo y si quieren su teléfono, eso es opcional. Si quieren que yo los llame a las 12 de la noche, 1 de la mañana a molestar, pues su teléfono. ¿Listo? Bueno, algo más pendiente acá. Si hay alguna pregunta, con toda confianza me detienen y activan su micrófono. No alcen la mano porque yo no tengo acceso a la entrada principal y no sé quién estará alzando la mano, así que con toda confianza, sin ningún problema, active su micrófono y con respeto, eso sí, con respeto. Por favor, profesor. Una preguntita. Listo. Bueno. Pasamos a la evaluación. Esto también lo discutimos hace como 2 semanas con la profesora Alejandra y con la doctora Patricia. En cuanto al tema de evaluación, me imagino que ya quedó claro. La semana pasada con la doctora Alejandra ya vieron el programa y todos los contenidos del programa. Espero que es consistente con lo que les dijo la profesora la semana pasada. Esto todavía estaba presto a cambios. No sé si hubo cambios, alguien me dice, o espero el programa oficial. Quedamos en que iba a haber 2 evaluaciones en la parte práctica. Estoy hablando de la parte práctica. La teoría ella la maneja independientemente. Entonces, en la parte práctica vamos a hacer 2 evaluaciones en el semestre. ¿Cuándo? Pues ahí en el programa están. Cada una vale el 10%. Entonces, se va a dividir como en 2 partes, la primera parte y la segunda parte, entonces evaluación 1 y evaluación 2. No sé, tengo que hablar con ella, no sé si sean las evaluaciones, la evaluación 2 sobre todo sea acumulativa, eso tenemos que llegar a un acuerdo con ella también, porque todo tiene que ser estándar, no podemos hacer una cosa con un grupo y otro con otro, ¿cierto? Entonces, eso les confirmo después. En todo caso, va a haber 2 evaluaciones, 10% cada una, va a haber una sección que vamos a llamar presentación de casos, o sea, ustedes preparan un caso clínico relacionado con microbiología y lo presentan. Yo tengo guías, tengo casos así, casos de estudio donde se presenta, dan toda la información. Entonces, paciente de 26 años llegó al hospital con los siguientes síntomas, bla, 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 y ahí van hablando del caso. Entonces, este síntoma hace referencia a una enfermedad microbiana, una enfermedad viral, tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lleguemos a eso, que va a ser, bueno, no sé cuándo, por eso necesito el programa oficial. Si están interesados, entonces con mucho gusto yo les comparto estos casos. Están en inglés, eso sí les digo, todo el material que yo tengo. Si me piden alguna información, algún texto, los tengo, sí, todos, pero en inglés, así que, pero ustedes ya son buenos, ustedes ya son pilos, ya han recibido bastante inglés. Y al final, eso vale el 2.5% y al final también habrá una de lo que llamamos, o la profesora Alejandra le pusimos el nombre de interpretación final de resultados, en las cuales ustedes pues van a registrar todo lo que van en el laboratorio, lo tienen que registrar. Por eso me salto al final. Es obligatorio llevar una bitácora, que es ustedes ya saben lo que son las bitácoras, ¿cierto? Es toda la información que hacen del laboratorio con objetivos, resultados y todo eso lo tienen que plasmar y materializar en un cuadernito. Ustedes tienen que llevar su cuaderno, es obligatorio y yo lo estaré revisando periódicamente, ¿cierto? No se extrañen si les digo, bueno, a ver, Carlos Betancourt, que es el que te conozco. Carlos, a ver, muéstrame tu bitácora, que hicimos la semana pasada. Entonces tiene que estar actualizada, por favor, para tenerlo ahí al día.
De tal forma que entonces el total, el porcentaje de la parte práctica de este curso de microbiología y parasitología es el 25%. Y esa distribución, pues, es así, y hay una parte que la maneja la doctora Patricia, que le dieron también creo que el 33%, bueno, yo no sé. En todo caso, mi parte, la parte de laboratorio, se equivale al 25% de la clase. Volviendo otra vez a la interpretación final de resultados. Entonces, durante todo el semestre ustedes van a estar colectando la información, registrando sus datos, y al final, cuando hagamos ya prácticas más específicas, como es la de análisis de orina, análisis de heces, análisis de sangre, todo eso, van ustedes porque se le va a hacer un seguimiento, se le va a hacer un seguimiento, se le va a un paciente, bueno, al que sea, se le va a hacer un análisis en distintos contextos, como es la orina, materia fecal, sangre, y de todo eso, pues tiene que hacer, al final va a interpretar sus resultados, va a salir con un trabajito escrito. De pronto, creo yo, también tengo que hablar con la profesora Alejandra cómo se va a evaluar esto. Haciendo como un resumen de todo lo que hicimos en este laboratorio y a qué se llegó, a qué tipo de microorganismo creen ustedes que se llegó después de hacer todas estas pruebas. Entonces vale el 2.5%. Hasta ahí está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Es Todo esto claro. ¿Es esto lo que hablaron y discutieron con la profesora Alejandra o hubo algún cambio en relación a esto? No recuerdo muy bien si quedamos que en bitácoras. No, no es que no recuerdo, no sé si los demás compañeros. Creo que dijimos que bitácoras solo de vez en cuando o algo así. Sí, que me acuerde fue bitácoras, revisarlas si no se mira una participación de los estudiantes cuando en la preparación de la guía antes de entrar a la práctica, algo así era. Eso es lo que se llama un diagrama de flujo, Eso, el diagrama de flujo. exacto, es un requisito. Ustedes antes de ir al laboratorio o la próxima semana, antes de ir a las 11, si nos vemos en la universidad o virtualmente, si es virtualmente, pues me lo envían al correo, y si es presencial, en un pedacito de papel a mano o en computador, si puede. A mano, pues si su letra es legible, si es un mamarracho ahí que ni usted lo entiende, pues busque a alguien que le, que le escriba eso. Leen principalmente el procedimiento, la parte de práctica de procedimiento, y con sus propias palabras, así bien sea con viñetas, punto 1, punto 2, o punticos, o cuadrados, lo que usted quiera, da un resumen de los pasos que vamos a desarrollar ese día. Y ese me lo entregan por escrito, repito, y eso yo lo guardo para mis registros, junto con la bitácora, ¿vale? Entonces eso se llama el diagrama de flujo. Ahora, esto es individual. El diagrama de flujo, háganmelo individual. La bitácora también es individual, lo mismo que las evaluaciones. Las presentaciones de casos, eso no sé, eso tengo que hablar con la profesora, no sé si ella lo va a hacer todo individual. En cuanto a la presentación de casos y la interpretación, no sé si será individual, pero eso ya les confirmo después. ¿Vale? Profe, ella nos había comentado que sería bueno hacerlo en grupos de 3. Nos había dicho que vayamos haciendo grupos, no sé, pues, ¿cómo lo Para, tenía la, usted? para las presentaciones de caso y lo de Sí, para resultados. trabajar en laboratorio, mejor dicho. En grupo Sí. de 3, dijo ella. Sí, no, pero eso para trabajar y hacer la práctica ese día, pero ya para la cuestión de evaluación, ¿les dijo algo también? O sea, con respecto a la presentación de casos, sí. Eso dijo que pues, en los grupos de trabajo lo tengamos, o sea, los 3 lo manejemos. Perfecto. ¿Qué pasa? Espérate un rato. Bueno, un segundito. Perdió la flecha. No quiero Profe, que... Dime. ¿no será factible que podamos hacer las bitácoras en grupo? No. No, bitácora es lo que tú... O déjame averiguar con la profesora. Lo que ella, como ella es la coordinadora o directora, pues yo me guío por lo que ella diga. Si ella dice que está bien en grupos, listo, no tengo ningún problema. Pero te confirmo después, ¿vale? Ay, aquí al fin apareció. Pero si ella dice sí, yo no tengo ningún problema. Si dice no, pues no es no. Donde manda capitán no manda marinero. Listo. Bueno. Listo, eso es en cuanto a la evaluación. Quedaría pendiente lo que les digo. Entonces, bueno.
Entonces, listo. Terminamos la parte general. Hemos cubierto hasta el punto 3, 4. Ahora nos quedan los últimos 6, que ya es de lo del laboratorio en sí. Yo le compartí, no me acuerdo si compartí las guías con la representante, creo que no, ¿cierto? Con Legarda, Daniela Legarda. Yo creo que no, profe, porque no nos ha enviado nada todavía. No, ok. Entonces, por hoy, bueno, yo te las voy a compartir contigo más tarde y tú por favor, es que no sé cómo será más fácil. Si arman ese grupito, arman el grupito en WhatsApp y así, entonces, y pónganme a mí, si quieren, pues, y yo los comparto ahí en el grupo. Si no, me tocaría a través de Sebastián y Sebastián lo porta en el grupo, que sería un paso adicional, pero si me ponen en el grupo, entonces yo directamente cargo la información en el grupo. ¿Vale? Vale, profe, entonces ya hago el grupo y ya lo incluyo. Perfecto. Y pues ya que voy a estar ahí incluido, moderen su lenguaje, que a veces se ponen ahí a pelear entre compañeros y pilas, ¿vale? Eucaitos, por favor. Bueno, entonces empezamos ahora sí con lo del laboratorio. El día de hoy, pues como no tenían las guías, les voy a dar toda la información que yo tengo acá en mi computador para que ustedes la lean, la vean y la analicemos todos juntos. El día de hoy entonces es hablar de bioseguridad. Cuando tenga la lista, esto lo he hecho, bueno, no me acuerdo si lo hice en el 2018 con los de biología molecular, pero últimamente mi estrategia para que la gente participe es sobornándolos. O sea, el que habla, el que me participa y dice pues algo que tenga relevancia a la clase. ¿Cierto? No que, profe, ¿cómo está? Oh, profe, buenos días. Nada, que sea algo relacionado a lo que estamos hablando. Yo tengo acá mi lista y le doy un puntico. Y después, al final del semestre, cuando acabemos, pues yo me miro mi lista de participaciones. Yo voy día por día. Y miro, y si es alguien pues que ha estado constantemente participando y ha sido muy dinámico durante la clase, y si hay algo que de pronto, un 0.5, que no sé, cualquier cosa, algo que se pueda hacer, entonces yo me remito a esa guía de participación y asistencia, a las dos, y si veo que es alguien que ha contribuido y ha colaborado durante todo el semestre, entonces podemos tomar eso como, no sé, un punto en algo podemos, no sé dónde, pero algo haremos para los que participan y los que, repito, para los que vienen a clase. Si es alguien que no me dijo nada durante todo el semestre y llegó tarde y no vino, etcétera, entonces ni siquiera se acerca al final a decirme, profe, ¿qué pasó con mi nota? Eso, ¿vale? Es la única forma que haya para que la gente participe, es sobornarlos con notas. Entonces empezamos oficialmente. El día de hoy entonces es bioseguridad. Ya ustedes me imagino que este tema ya lo han visto varias veces. ¿Ya están haciendo alguna práctica este semestre? No, profe, recién con nos empezamos, pero pues en biología molecular, en el primer semestre, también lo miramos. Perfecto. Pero igual, esto es un requisito, así que por más jato que les parezca a algunos, no importa porque esto es un requisito y como queda el video ahí grabado, ya hay prueba de que yo les hablé de bioseguridad, que les di las normas de bioseguridad en tal caso de que si pasa algo en el laboratorio, no pueden sacar como disculpa, pues que el profe no me explicó, es que el profe nunca cubrió ese tema. Entonces es algo indispensable que se necesita saber no solo, como lo dijo Sebastián, en todos los laboratorios de la universidad, todos los estudiantes que tengan algún curso práctico en la Universidad de Nariño necesitan necesariamente y obligatoriamente ir a través de esta primera práctica, entre comillas, pues porque no es ningún laboratorio, pero sí es necesario que cubramos el tema de bioseguridad. Para eso entonces me voy a remitir a la guía, que la tenía por acá abierta, ¿verdad? Que se me embolató, no, aquí está. Si se pierde la compartida de la pantalla, por favor, yo estoy compartiendo toda mi pantalla, si no estoy mal, así que creo que sí me están viendo. Moverla de aquí, que no se mueve.
Bueno, perdón, me voy a regresar acá un momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente a partir de este momento. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la guía de laboratorio, la que muy amablemente me compartió la profesora Alejandra, y que vamos a desarrollar esta clase y este semestre. Uy, se me está acabando la batería. Perdón, denme un segundo que me apareció la alerta roja. Un segundo, ya vengo. Listo. ¿Están todavía por ahí? ¿Sí me oyen? ¿Y me ven? Sí, profe. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a desarrollar los últimos 6 punticos de esta guía, ¿cierto? Que es, vamos a empezar con la guía de laboratorio. Vamos a ver un video hecho por la sección de laboratorios de la Universidad de Nariño en cuanto a este tema de bioseguridad, que se basa en manuales, que los vamos a ver también, un manual de bioseguridad de la Universidad de Nariño, enfocándonos en la parte que nos corresponde, que es de microbiología. Perdón. Y de ese manual salen unas diapositivas resumiendo lo que está en el manual. Por lo tanto, el manual les voy a explicar brevemente, pero nos vamos a enfocar más en las diapositivas que se basan en ese manual. Hay un manual también que ustedes deben tenerlo, si lo pueden descargar muy bien, chévere. También los dos, todo esto que les estoy mostrando está disponible, están las referencias de la guía. Hay un manual de la Organización Mundial de la Salud, que creo que es la Biblia, bueno, por los que son católicos o bueno, lo que sea, es el que se basa, todos los manuales de todas las universidades a nivel mundial lo adaptan a sus necesidades. Entonces también vamos a ver qué es ese manual de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud. Hay unas preguntas en la guía, como no la tienen, ahorita les doy tiempo para que le tomen una foto por lo menos de las preguntas, que las van a desarrollar y las respuestas pues me las van a traer en su bitácora, empiecen ya a hacer su bitácora y empiezan con estas respuestas a estas preguntas. Las preguntas son en base a los dos manuales, al de la Universidad de Nariño específicamente y al de el más general de la Organización Mundial de la Salud. Que eso lo vamos a cubrir en este momento. Perdón, entonces, antes de empezar, ¿hay alguna pregunta de todo lo que discutimos antes de empezar con el laboratorio? ¿Alguna inquietud? ¿Está bien? Soy todo oídos. Sí, nada. Entonces, todo bien. Eso quiere decir que estamos todos de acuerdo con la información que se dio. Listo. Bueno, entonces dijimos que íbamos a empezar con la guía. Está acá. Es que se me pierde la flecha, porque se me pierde la flecha. Estoy tratando de hacer más grande esto. Vaya. Listo, está mejor.
Sí, pueden ver, ¿cierto? Sí, profe, sí se mira. Perfecto. Entonces, hay que darle crédito a quien crédito merece. Estas guías no las hice yo, que son elaboradas por la profesora Alejandra España Jojoa. Ella me imagino que ya les compartió su información de contacto, si no, aquí está el correo. Y ella tiene pues ya todas estas guías desarrolladas porque ya lleva bastante tiempo dictando esta materia, por lo tanto yo me voy a basar en el material que ella me compartió muy amablemente. Las guías, si se dan cuenta, pues tienen la organización de las guías normal, que es una introducción, objetivos, materiales, procedimiento y bibliografía. Todas creo que están estructuradas en la misma forma. Veamos la siguiente, miren, la de ubicuidad, que sería la próxima. Introducción, objetivo, materiales, procedimiento. Y si hay algunas imágenes, pues chévere, miren, ella tiene todo bien. Hay preguntas. Esto es lo que tienen que desarrollar para las bitácoras. Miren, ahí está toda la información y miren, preguntas acá. Respondo las siguientes preguntas y bibliografía. Y así sucesivamente. Para el diagrama de flujo, que les solicito que ustedes lean antes de clase, se van a enfocar única y exclusivamente en el procedimiento. Van a leer el procedimiento de cada práctica y con sus propias palabras, utilizando la herramienta que ustedes quieran, Word o Excel o PowerPoint, con flechitas, con dibujos o a mano, un resumen de los pasos con sus propias palabras, por favor. Y me lo traen y lo revisamos y escríbanlo en su bitácora, más bien hagan en su bitácora, escriban esto, el diagrama de flujo, y yo lo reviso en su cuadernito que ustedes llevan sus datos, lo reviso antes de entrar al laboratorio, de tal forma que el que no tenga la bitácora antes de llegar al laboratorio no entra al laboratorio. Estoy siendo bien claro, ¿cierto? Hagan su bitácora antes de venir, eso es indispensable para que el laboratorio fluya de la mejor forma. El día de hoy, entonces, es la guía número 1 de normas de bioseguridad. Me voy a saltar la parte de introducción porque esto lo van a ver en el video, no se preocupen. Voy a saltar a los objetivos. Y odio hacer esto, pero el día de hoy me toca. Los que me conocen saben que yo no leo. Cuando hago las clases a mí no me gusta leer. Pero repito, como esta información no la tienen y toca dejar muestra de que se las di, sí voy a leer única y exclusivamente los objetivos para que estemos claros para qué hacemos este laboratorio. Ya el resto de clases yo preparo unas diapositivas con chévere, con figuritas y ya no pongo mucho texto. Consejo para ustedes, para su vida, para sus presentaciones. Cuando hago una presentación para cualquier clase, como en los reportes de casos o en teoría también que van a hacer sus presentaciones sobre algún artículo científico, nunca presenten texto así largo. Eso se ve horrible en una presentación y pues yo he hecho varias presentaciones en seminarios durante mi tesis, la presentación de mi tesis doctoral. Uno va aprendiendo a medida que va estudiando y va aprendiendo cositas, ¿cierto? Va como adaptando lo que le dice la gente. Y uno de los consejos que primero me dieron cuando yo estaba empezando mi carrera de doctorado es nunca presentes algo así, como copiar esto y ponerlo ahí en una diapositiva. Eso es lo más feo, lo más horrible. Es cansón y demostraría una cosa que ustedes no quieren demostrar cuando estén presentando. Demostraría que ustedes no saben y que no prepararon. Y demostrarían un poquito de pereza porque simplemente uno asume cuando yo veo esto es que el estudiante simplemente lo que cogió es copiar y pegar eso en una diapositiva. Y no, eso se ve horrible y de mi parte yo cuando califico estas presentaciones y miro las diapositivas, eso es ya un punto menos. Todo lo que tienen que hacer es ustedes parafrasear, cojan punticos, utilicen viñetas, utilicen diagramas, figuritas, ¿cierto? Mapas mentales que llaman tanto, diagramas de flujo y todas esas cosas. Entonces, consejos, sí ve que les estoy dando consejos, no solo es microbiología, sino consejos de vida. Entonces, pero el día de hoy sí me toca hacerlo, porque repito, porque esto es muy importante que se tenga en claro y se sepa para qué es esta práctica. Entonces, los objetivos del día de hoy son los siguientes. Vamos a socializar los distintos manuales de normas y procedimientos de bioseguridad, no solo de la Universidad de Nariño, repito,
sino también el de la Organización Mundial de la Salud, y también hay un protocolo más nuevo que salió que fue producto de la pandemia de COVID. Entonces tuvimos que adaptarnos a la pandemia y tenemos que adaptarnos porque esta pandemia no acaba, seguimos todavía en esta situación. Por lo tanto hay procedimientos y normas nuevas en relación a la pandemia que es necesario que tengamos en cuenta. El segundo objetivo, identificar las normas de bioseguridad adaptadas para las prácticas del laboratorio de microbiología. Entonces vamos a ver lo que nos compete en el campo de la microbiología, qué es lo que tienen ustedes que conservar, respetar y seguir para evitar problemas. Contribuir en el aporte de ideas que conduzcan a un ambiente de trabajo seguro. Bueno, cháchara, ambiente de trabajo seguro. ¿Cierto? Todas las normas, lo que vamos a aprender el día de hoy es para que nos garantice que lo que hagamos y cómo nos comportemos en el laboratorio haga, ¿cierto? O la consecuencia de nuestra conducta sea que no haya ningún accidente, que sea seguro en nuestro laboratorio. El autocuidado, una cultura organizacional donde sea el autocuidado, y esto es muy importante no solo en el laboratorio, sino en época de COVID. Tenemos que cuidarnos muy bien y para eso necesitamos organizarnos muy bien para evitar problemas. Poner en práctica las normas de bioseguridad, no solo, mire, eso no solo aplica para ustedes, esto es necesario para todos los que tenemos que ir a esos laboratorios en un futuro. Y eso involucra a ustedes, laboratoristas, y todos los que pongan un pie en el laboratorio deben saber estas normas. De tal forma que, como lo vamos a ver más adelante, persona que no ha recibido estas pautas y estas normas o instrucción en este tema no puede entrar al laboratorio. Está rotundamente prohibido. Y finalmente, también muy importante es qué hacer en caso de un accidente, ¿cierto? Porque vamos a manejar cultivos bacterianos, vamos a manejar muestras biológicas de sangre, de heces, vamos a manejar orinas, vamos a manejar muestras que traigan ustedes para hacer las distintas prácticas. Por lo tanto, la forma de manipular y cómo tratar esas muestras debe ser muy específico y muy rígido en cuanto a los pasos a seguir, porque una muestra maltratada puede llegar a, no sé, ¿cierto? A una persona donde no debería hacer una exposición que no se debe, y eso generaría riesgos de infección. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho cómo se manipulan esas muestras, principalmente pues en el laboratorio. El otro ya de salidas de campo no nos compete porque no nos vamos a meter, no vamos a hacer salidas de campo. Bueno, en cuanto a materiales, pues hoy materiales todo virtual. Su guía los tiene aquí. Yo ya los bajé, la información ya la tengo lista para que la miremos. El último punto no se va a hacer porque se tenía planeado hacer como una revisión del manejo del microscopio, pero la realidad ustedes ya son cuarto semestre y llegamos a la conclusión que ustedes ya saben manejar un microscopio. Y si hay que hacer alguna revisión rápida, la haremos cuando hagamos tinciones para observar microorganismos. Entonces, si hay alguien que todavía está pataleando con el uso del microscopio, entonces con mucho gusto les damos como una revisión bastante rápida de cómo es. El procedimiento, pues ya lo tengo en mis diapositivas. Aquí está el procedimiento. Ya lo vamos a ver desde mis diapositivas. Y aquí están las preguntas. Tómenle foto en este momento si quieren. Estas son las preguntas que tienen que desarrollar en base a lo que voy a explicar y en base a los manuales que les voy a decir, vamos a cubrir a continuación. Entonces, estas son las preguntas que en este caso deberán traer la próxima semana en su cuadernito, en su bitácora. Entonces, en su bitácora de la próxima semana, necesito ver, 1, el diagrama de flujo, y 2, respuesta a estas preguntas. Que las primeras 4 son en base al Manual de Normas y Procedimientos de Bioseguridad de la Universidad de Nariño, versión 01 LB. Ahorita les doy los links para que ustedes los bajen también y los tengan en sus computadores o en sus teléfonos. Entonces, en base a ese manual son estas 4 preguntas, que las voy a leer para que quede claro. Primera pregunta, teniendo en cuenta los principios de bioseguridad, de ejemplo para cada uno de ellos, de los principios de bioseguridad, de la forma como usted los aplica en el laboratorio. Esto está en el manual, que les voy a ver a continuación. B, ¿por qué cree usted que son importantes las precauciones con el material de vidrio?
Es algo obvio, pero se basa en el manual. C. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad propias o exclusivas del laboratorio de microbiología? Las vamos a ver en detenimiento. Todas las respuestas van a salir de la clase, por lo tanto están pendientes. Permiso, Eva. Algunas, no todas. D. Durante este periodo de pandemia, ¿qué normas de bioseguridad se han hecho extensivas a la vida cotidiana? Eso es en cuanto al manual de la Universidad de Nariño. Ahora, teniendo en cuenta el manual, el segundo manual, que también está disponible y es gratis, lo pueden acceder y les voy a dar el link en estos momentos. Es el manual de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud. En base a ese manual, ya más o menos los voy a guiar donde encuentran las respuestas. Van a responder A. Defina desinfección y esterilización y explique cómo se realizan estos procedimientos. Si hay varios procedimientos, pues explíqueme 2 de cada uno, de desinfección y esterilización. Porque dice cómo, entonces me tienen que explicar, entonces 2 de cada uno. B. ¿Cuáles son las precauciones para manipular fluidos corporales como sangre y líquidos corporales? Hay algunas precauciones que ahí están en el manual, establecidas claramente. C. ¿Cuáles son las técnicas para evitar la dispersión de material infeccioso en el laboratorio? También hay unas normas bastante claras y específicas que las encuentran. Sí, la Mafe iba nomás a mirarme para mirarlo ese. Teniendo en cuenta la relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las prácticas y el equipo, teniendo en cuenta los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las prácticas y el equipo, nuestra práctica de microbiología, ¿a qué grupo de riesgo pertenece? El manual dice, si usted hace esto es grupo 1, de riesgo 1, si hace tal cosa es grupo 2, etc. Entonces, de acuerdo a lo que hacemos y lo que vamos a hacer en el desarrollo, ¿a cuál grupo de riesgo pertenecemos? Y ¿qué grupo de riesgo y nivel de seguridad pertenecería el SARS-CoV-2, COVID-19? Entonces, este virus que nos tiene postrados hace 2 años, de acuerdo a lo que sabemos, ¿en qué grupo de riesgo estaría en esa clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud? Y listo. Entonces, eso en cuanto a las preguntas. ¿Alguna pregunta? Ahí las dejo para que si quieren las tomen foto de una vez y las tengan listas para la próxima semana. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, por favor, les repito, en su bitácora, ahorita háganlos individual. Ya después yo hablo con la profesora y me dice que ella que les permitió trabajar en parejas, entonces les acepto una de las dos. Pero es mejor que cada uno tenga su propia bitácora, porque ¿qué pasa si después usted se divorcia de su socio o su socia y terminan peleados y agarrados las greñas y ay, pero él tenía la información del laboratorio que necesito ahora y yo no la tengo? ¿Sí? Entonces van a tener problemas. Por lo tanto, acostúmbrese a tener su propia información, porque también en el futuro, cuando usted necesita esta información, si está en una clase después de semiología o de histología o embriología, bueno, embriología creo que ya la vieron, y tiene que recurrir a la información que usted ya hizo, y otra vez este amigo o esa amiga que usted hizo la pareja ahora se fue y ya no está en Pasto o terminó peleado, como sucede muchas veces, ¿cierto? En esos grupitos se pelean. No tiene acceso a esta información y es información que ustedes las van a ver y las van a ver una sola vez en su carrera, porque esto de microbiología, no, bueno, a menos que pues esperemos que no pierdan y tengan que repetirla, ¿cierto? Pero si no, es algo que usted la va a ver una vez, va a estar expuesto una vez y de ahí no lo vuelve a ver nunca más. Y son cositas que solo se van a hacer aquí en la Universidad de Nariño, porque son prácticas, ¿cierto?, organizadas para estudiantes de medicina de la Universidad de Nariño. Entonces les aconsejo, honestamente y con la amistad que vamos a tener y que tenemos con algunos, tengan su información a mano, no compartan compártala, pero tenga usted su registro de estas actividades. Doctor. Dígame. Es que, por ejemplo, digamos, en biología molecular o en bioquímica en primer semestre, igual hacíamos como, teníamos grupos de 3 y pues bueno, ya usted ahorita nos dijo que llegó a hablar con la doctora para ver si manejábamos una bitácora o si las 3, pero por ejemplo, digamos, que ya tengamos que hacer, por ejemplo, un diagrama de flujo. Cada uno tendría que hacer uno propio, o sea, imaginarlo y hacerlo, o podemos, por ejemplo, en los grupos de 3, construir todos uno y tenerlos ahí. O sea, como un trabajo en conjunto, por decirlo así, cada uno en su propia bitácora, en el caso de que tengamos que manejar una bitácora individual.
Pues sí, yo no les digo que no pueden trabajar en grupos, trabajen en grupos, pero ya cuando sea consolidar esa información en su bitácora es mejor que lo tenga individualmente. No por nota, no por nada de eso, sino para que usted maneje su información. Pero sí, si trabajan en grupitos de 2 o 3 y todos están haciendo ese trabajo, pues claro, háganlo. Yo no digo que no. Pero, repito, ya cuando sea en la bitácora, en este momento digamos que es individual. Si ya las reglas cambian, puedo mirar simplemente una de los tres. Entonces, si trabajan en grupos, puedo decir, si el grupo es Carlos y Sebastián, entonces, a ver, Carlos, muéstrame su bitácora. Y si él está bien, pues es bien para los dos. Y si está mal para los dos también. Porque lo malo es que trabajan en grupo. A veces los grupos trabajan bien y es chévere ver cómo es la dinámica de estos trabajitos de grupo. Pero hay veces que no, que solo es uno el que trabaja y los otros dos viven ahí cargados de la brocha, ¿cierto? Colgados de la brocha del que trabaja. Entonces, por eso quiero evitar eso. Y para evitar eso, trabajen en grupo, no tengo ningún problema, pero cada uno, por favor, escriba en su cuadernito. ¿Sí? ¿Está claro, Listo, Manuel? profe. Listo. Muchas gracias. Bueno. Y si quiere trabajar individual, también, no hay ningún problema. Si hay gente que no le gusta trabajar en grupo, aunque no lo aconsejo. No lo aconsejo. Ya los que trabajan en investigación y los que trabajamos en ciencia sabemos, ¿cierto? Que los logros y todo lo que se obtiene en investigación, bueno, lo que ustedes quieren en todos los campos, se logra por colaboración. Entonces, hay una norma que se llama la sinergia, que es dos cerebros trabajan mucho más que un cerebro trabajando individualmente. Y tomen agua. Les digo porque tomen agua porque estoy en dieta forzosa y la nutricionista me dice uno de los secretos para adelgazar es tomar agua constantemente, tomarte creo que es como 1.5 litros al agua, o sea que apenas voy en 700. Bueno, listo. Bueno, entonces retomemos. Estas guías, entonces repito, todas las guías, mira, aquí están todas las prácticas de todo el semestre, escritas por la profesora, preparadas por la profesora Alejandra. Está con figuritas y todo, miren, está el laboratorio 12, hongos y levaduras. Todos estos se los voy a compartir a Sebastián. O si hacen el grupo y me incluyen en el grupo, pues yo con mucho gusto la subo ahí al grupo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Es generalidades, no hemos visto nada todavía de bioseguridad. Empecemos ahora sí de lleno. Vamos al grano, como decimos. Para empezar, les voy a dejar que vean un videito. Parte de este video también va a estar en las respuestas a las preguntas, así que pónganle cuidado. Lo otro es que yo empecé a grabar y después puedo compartir el link, me imagino, de la grabación con alguno, en el grupo también, para que quede ahí la grabación y la puedan revisar cuando tengan tiempo. Sí está grabando, sí, me acuerdo que empecé a grabar. Entonces, es un videito corto, como de 13 minutos, si no estoy mal, donde les habla de temas generales y temas específicos a nuestra clase, pero hay muchas cosas en general, entonces, pero igual, es necesario saber porque estamos en la Universidad de Nariño y aunque hagamos los laboratorios única y exclusivamente en medicina, tengan en cuenta que algunos laboratorios ustedes los van a hacer en la parte de biología, en el departamento de biología, y ahí es necesario que ustedes conozcan cuáles son los requisitos y las normas, que son universales, pero igual. Entonces, miremos eso. Estos links están en el programa, esto no es nada que yo me lo estoy inventando. Miren, entonces, este link que les acabo de compartir, que dice sección de laboratorios y equipos UDENAR, cuando le dan clic a este link, aparece la pantalla que salió acá, que es un canal que tiene YouTube. En YouTube tiene la sección de laboratorios, donde ellos han venido cargando las prácticas, distintas prácticas, no están todas. Ahorita yo estaba cacharreando acá. Si se va usted a videos, mire, videos, aquí le da toda la lista de distintas prácticas de biología, parece química y física que se han cargado. Si alguien está interesado, tiene alguna duda de alguna práctica que hagamos y está aquí. Por ejemplo, mire, división celular, mitosis, separación de mezcla, química, biología molecular, etcétera. Y si nos vamos a la parte más de abajo, aquí está. Normas de bioseguridad. Entonces los dejo con este video y después volvemos con... Hey guys, real quick, let me give you a tip on an amazing Black Friday deal. Right now, Udemy courses are on sale for up to... Bioseguridad. Listo. Entonces los dejo con el videito. Mire, durante... Entonces...
destapen sus palomitas de maíz y miren un videito muy chévere. Y en 13 minutos pues nos volvemos a retomamos la clase. ¿Listo? ¿Están todos ahí pendientes? ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. Listo. Entonces ahí los dejo con el video. Conjunto de medidas preventivas destinadas a normas de bioseguridad del laboratorio. Bioseguridad. Conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes químicos, biológicos o físicos. Para prevenir el impacto nocivo, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los usuarios y el medio ambiente. Principios de la bioseguridad. La universalidad. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir accidentes que puedan ocurrir en su labor, sin importar el grado de complejidad del mismo. Uso adecuado de barreras de protección para evitar la exposición directa al material manipulado. Bata blanca de manga larga completamente cerrada. Tapabocas. Debe tapar por completo boca y nariz. Guantes de nitrilo. Gorro. Debe tapar completamente todo el cabello. Y gafas de seguridad. Todos los usuarios deben hacer un correcto lavado de manos al entrar y salir del laboratorio. Responsabilidades de los estudiantes. Deben ingresar y usar adecuadamente los elementos de protección personal durante el laboratorio. Cuidar y mantener en buen estado el material de enseñanza, enseres, equipos y medio ambiente de la universidad. Informar inmediatamente al laboratorista o al docente. Perdón, El estudiante perdón, ya. debe conocer previamente la metodología de Perdón. Se cortó el audio, ¿no? Ahí ya. inusuales, Ahí ya están oyendo, ¿cierto? accidentes o escape de sustancias químicas. Atender a los llamados de evacuación según los procedimientos establecidos. El estudiante debe conocer previamente la metodología de trabajo, los agentes, las sustancias y productos peligrosos que se manipularán en cada práctica de laboratorio. Los guantes se deben quitar asépticamente y desechar después de su uso. Posteriormente deben lavarse adecuadamente las manos con agua y jabón. Restricciones. No se permite el ingreso a personas ajenas al laboratorio o sin elementos de protección personal. Para el préstamo del material o equipos se realizará con carnet vigente. Mantenga el cabello recogido y debidamente protegido con la cofa. Prohibido el uso de joyas grandes y largas o de accesorios electrónicos, como el celular o auriculares, entre otros, o cualquier medio de distracción. No usar faldas ni sandalias dentro del laboratorio. Se debe usar pantalón largo y zapatos cerrados con el fin de no exponer su piel a algún accidente. No se permite el ingreso a personas bajo efectos de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. No pipetear nunca con la boca, para ello usar pipeteador. No corra o genere desorden en los pasillos ni en el interior del laboratorio. No pasar los límites en zonas establecidas. Bajo ninguna circunstancia se permitirá comer, beber o fumar en el laboratorio. Se debe informar inmediatamente sobre algún accidente, derrame o exposición de material infeccioso al técnico de laboratorios para realizar la correcta desinfección del área. No se debe tocar, oler o probar los reactivos utilizados en el desarrollo de las prácticas. Absténgase de manipular elementos personales con las manos enguantadas. No lleve sus manos enguantadas a ninguna parte de su cuerpo. Esto puede producir reacción alérgica. El empleo de jeringas o agujas hipodérmicas y lancetas se realizará con sumo cuidado,
recibiendo la orientación previa y desechándolas adecuadamente inmediatamente después de su uso. En los mesones de trabajo solo deben estar los materiales y equipos para el desarrollo de la práctica, con el fin de mantener el área de trabajo limpia y organizada, retirando cualquier material que no tenga relación con el trabajo. No se permite usar los elementos de protección personal del laboratorio en lugares tales como oficinas, bibliotecas y cafeterías. Las prendas contaminadas se desinfectarán por procedimientos apropiados o descartar una vez usadas. Medios de contagio, los cuales pueden ser por contacto, gotas o derrames, por vectores, accidentes o con elementos de riesgo biológico, por fomites o por material microparticulado. Código de colores para la separación y almacenamiento temporal de los desechos. Clasificación de los residuos. Residuos no peligrosos. Se dividen en no aprovechables, en los cuales se encuentran los ordinarios e inertes y les corresponden el recipiente de color negro. Los aprovechables, en este se encuentran los residuos orgánicos y les corresponde el recipiente de color verde. Papel y cartón, el recipiente de color blanco, separados de plástico, vidrio y chatarra, igualmente en recipiente de color blanco. Residuos peligrosos, les corresponde el color rojo. Se dividen en infecciosos o de riesgo biológico. Hace referencia a los residuos de origen biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de origen animal. Químicos, hace referencia a los residuos citotóxicos, fármacos, reactivo, corrosivo, tóxico, explosivo, inflamable y radioactivo. Postconsumo, hace referencia a los residuos de luminarias, pilas y baterías, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, envases de plaguicidas, tóner y cartuchos de tinta. Medidas de seguridad a seguirse en el periodo de pandemia por COVID-19. Control en áreas de laboratorio. Se debe verificar que el ingreso se haga con los elementos de protección personal apropiados. Siempre se debe mantener distanciamiento social de 2 metros. Se debe realizar un frecuente y adecuado lavado o desinfección de manos. Protege tus ojos y evita tocarte la cara. Si presentas algún síntoma, informa oportunamente, quédate en casa y aíslate de tu familia. El ingreso será restringido. Únicamente el personal que realiza actividades experimentales podrá ingresar a los bloques de laboratorios de docencia y de interacción social. En las entradas de las edificaciones de laboratorio se realizará la desinfección de calzado a través de tapetes implementados. El ingreso al bloque de docencia se realizará por las gradas alternadas de izquierda a derecha, dejando entre estudiantes 4 peldaños libres. El uso del ascensor será restringido, solamente para el transporte de reactivos y equipos por el personal autorizado. La salida del bloque de docencia se realizará por la rampa, igualmente conservando entre estudiantes, docentes o personal el distanciamiento social de 2 metros. Se debe supervisar que las personas a ingresar a los laboratorios cumplirán y tendrán en cuenta las marcaciones previas de ocupación de mensones. Cada espacio de laboratorios publicará en un sitio visible la capacidad de ocupación o aforo. Ahora realizaremos un recorrido en el bloque de laboratorios de docencia por los laboratorios del área de biología. Sala de preparación de material biológico, fauna, colonias de derméstidos. Colecciones biológicas.
Herbario de investigación. Laboratorio de herbario de docencia. Museo de Historia Natural, PCOZ. Laboratorio de Zoología. Colección entomológica, PCOZ. Laboratorio de Biología Celular y Molecular. Laboratorio de Microbiología. Depósito de microscopía. Laboratorio de Biología. Bueno. Perdón. Ya, vámonos aquí. Listo. Entonces, repito, alguna de las respuestas, las información para responder las preguntas sale de este video y el otro de las otras presentaciones que siguen a continuación. Pero antes de seguir yo aquí hablando, perdón, le voy a ceder la palabra a su monitora
a Laura Valdés, que ella también tiene una información que les quiere compartir en relación a este laboratorio. Entonces, Laura, te doy la palabra. Vale, profe. No me deja compartir pantalla. Entonces, no sé si me puede habilitar por favor, para poder compartirla. De pronto tiene el micrófono apagado, profe. Perdón. Es algo que tengo que hacer yo porque yo no soy el que armó la sección. Pero, profe, usted aparece como anfitrión. Entonces, en la parte que dice compartir pantalla, usted le da a activar para todos, o en donde yo aparezco, Laura Valdés, hay una pestañita que dice más y convertir en host. A ver, entonces estoy aquí en compartir pantalla. One person, múltiple. Entonces múltiples pueden compartir simultáneamente. A ver, trata ahí. Listo. Listo. Bueno, profe, muchachos, me vuelvo a presentar, mi nombre es Laura. Los voy a acompañar pues en esta sección de laboratorios. Por aquí en la parte inferior podrán encontrar tanto mi correo como mi WhatsApp para cualquier duda con respecto solamente a la parte de este laboratorio, y como el profe en horas laborales no respondo tampoco después de las 7, 8 de la noche, entonces cualquier cosa relacionada con este laboratorio con mucho gusto les colaboro. Siguiendo con esta presentación, primero tenemos que tener en cuenta qué es la bioseguridad. Primero que todo tenemos que tener, lo principal es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie más nos va a cuidar. Entonces, primeramente nosotros tener cuidado con nuestra seguridad, no tocar cosas que no se deben con las manos sin su debida protección, y aparte de eso cuidar a los demás, porque todos somos un grupo, el cual tenemos que ayudarnos a que las cosas salgan bien mediante una práctica. Entonces, no dejar reactivos tirados, no dejar desorden, no interrumpir a los otros compañeros, porque puede ocasionar accidentes que pueden afectar nuestra integridad y la integridad de los demás. Y aparte de eso, también es importante tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque pues es donde nosotros vivimos, y en esto va el descarte de material, donde se desechan los reactivos, el material, guantes, el gorro, de pronto batas desechables, todo lo que sea. Tenemos que mirar cómo cuidar nuestro medio ambiente a nosotros y a los demás. De eso se encarga la bioseguridad. Como siguiente medida, tenemos que tener en cuenta ciertas barreras de protección que siempre las tenemos que tener a la hora de entrar a un laboratorio, los cuales son la bata, la cual tiene que ser blanca y que llegue más o menos hasta la rodilla, y tiene que estar cerrada más o menos a la altura del cuello para evitar posibles derrames. También tenemos que tener en cuenta los guantes, los cuales tienen que estar bien colocados. Generalmente en este laboratorio se van a trabajar con muestras de nivel de riesgo biológico, por lo cual primeramente tenemos que usar nuestros guantes de nitrilo, y si es posible, y es lo más recomendable, encima de estos usar nuestros guantes de látex, para así evitar cualquier tipo de contaminación con nuestras manos. También aparte de este gorro. ¿Te puedo interrumpir, Laura? Una pregunta. ¿Este material lo deben conseguir ellos o la universidad provee este material? No, el material se tiene que conseguir de manera individual antes de entrar a la práctica. No lo provee la universidad. Perfecto. Y hay otro material que estaba en las guías que dice gafas. ¿Eso también lo deben traer o eso no es requisito? Las gafas son necesarias a la hora de usar cabina y a la hora de usar los químicos. Dependiendo del químico se utilizan las gafas. Perfecto. También tener en cuenta el gorro, más que todas para las muchachas y jóvenes que tengan el cabello largo, para así evitar cualquier contacto, tanto de nuestro cabello
con el microorganismo como del microorganismo con nuestro cabello, porque de parte y parte pueden haber muchos inconvenientes, tanto de contaminación para ellos como nosotros llevarnos infecciones y muchos problemas de salud para nuestras familias y para nosotros mismos. También hay que tener en cuenta, teniendo en cuenta esto, yo quisiera que ustedes me dijeran que en las siguientes imágenes qué errores miran dependiendo de la imagen, según lo que he hablado hasta ahora. Esa es la primera imagen. ¿Cuál creen ustedes que sería uno de los problemas que están utilizando estos investigadores o estudiantes? Que no llevan ni tapabocas ni cofia para proteger el cabello. Exactamente. El tapabocas es muy importante aquí porque estamos trabajando con microorganismos, los cuales son muy volátiles, pueden estar en cualquier parte y nos pueden contagiar a nosotros de muchas enfermedades. En esta, ¿cuál creen ustedes que es el error principal, grandísimo? Que están comiendo en el laboratorio. Exacto, está totalmente prohibido ingerir cualquier alimento o bebida en el laboratorio. Tampoco se puede ir comiendo chicle, porque es prácticamente lo mismo, vamos a estar en contacto. Así estemos con el tapabocas, es totalmente prohibido cualquier tipo de sustancia para ingerir. Otra cosa muy importante, no se puede pipetear con la boca. Tiene que ser con pipeteadores como el que podemos ver en la imagen. O en la universidad nosotros tenemos unos hechos caseramente que son jeringas con una manguerita, pero no pipetear con la boca porque hay reactivos que son muy peligrosos y nos pueden causar daños a nuestro cuerpo. Y por último, pues lo mismo, no tienen tapabocas, no tienen su cofre y pueden contaminar el microorganismo que estén trabajando y ellas también pueden enfermarse. Siguiendo con esto, también tenemos que tener en cuenta el lavado de manos antes y después del laboratorio. Antes de ponerse los guantes, toca lavarse muy bien las manos. Son 30 segundos frotando las yemas de los dedos, entre medio de las yemas, las uñas. También las uñas tienen que estar cortas, no pueden estar largas. Tener en cuenta todo eso y posteriormente, después del lavado de manos, ponerse los guantes. No dejar pasar el tiempo porque nos daría lo mismo. Y una cosa que todos tenemos que tener en cuenta es, primero, el uso adecuado de materiales de seguridad. No se dejará entrar a estudiantes que no posean gorro, tapabocas, guantes o bata, o gafas cuando sea necesario, dependiendo de los reactivos que utilicemos. No pueden entrar porque pondrían en riesgo tanto la vida de ustedes como la vida de sus compañeros. También hay que tener Laura, cuando haya preguntas en el chat te tengo y te las comparto. Dice, ¿solo se puede llevar cofia o también gorro? Pregunta Mauricio Ordóñez. Pues si tienen su cofia de tela, la pueden llevar, es incluso mejor, pero si no la tienen, con el gorro desechable, como el que podemos ver aquí, es suficiente. Ahí sí como les quede más fácil. Claro. También tenemos que tener en cuenta el uso adecuado de materiales y todo lo que vayamos a usar. ¿Por qué? Porque estamos en una universidad pública y conseguir cosas es muy complicado. Entonces hay que tratar las cosas como si fueran nuestras, porque son nuestras. Entonces los equipos, no saturarlos, el material de vidrio, tenerle cuidado, porque si no, pues también les toca pagar. No son a veces muy económicos, entonces tener cuidado con eso, con cualquier sustancia que se utilice, reactivos que también algunos son costosos, no desperdiciarlos, no regarlos, no quebrar material, cuidar las cosas, por ejemplo las autoclaves, los espectrofotómetros, todo lo que se va a utilizar en las diferentes prácticas, tener el mayor cuidado posible. Informar si pasa algún accidente, digamos que alguien se cayó, se le regó un reactivo encima, accidentes pueden pasar en el laboratorio, hay demasiadas cosas, demasiados factores que pueden afectar la práctica, entonces siempre informarlo, sea el encargado, en este caso sería yo, o a los profes o al laboratorista que esté, para así actuar de la manera más pronta posible y evitar a que ese problema escale. Y por último, no menos importante es conocer la metodología de trabajo, porque si nosotros conocemos la metodología de trabajo vamos a minimizar el tiempo debido a que vamos a saber qué estamos haciendo y en lo que vamos a trabajar. Siguiendo,
hay cosas importantes que también tenemos que tener en cuenta y es, solo el personal autorizado y con los implementos de seguridad pueden entrar al laboratorio. Digamos, no creo que aquí pase, pero que vino un amigo y ustedes lo quieren meter al laboratorio, no se puede. Solamente los estudiantes matriculados a la materia, profesor y acompañantes de docencia pueden entrar al laboratorio y hacer uso del material y de las prácticas. El cabello tiene que estar recogido, la ropa tiene que ser adecuada. Ustedes tienen uniforme, entonces no creo que haya problemas con eso, pero no está de más decir que no pueden ir con falda, zapatos abiertos o camisetas escotadas, no. Solamente se puede ir con todo cubierto, pantalón grueso o sudadera, tenis, todo cubierto para que no tengan problemas con algún reactivo. También no se permite o no está bien usar distracciones a la hora de usar del laboratorio, audífonos, celulares, MP3, lo que tengan para distraerse, no, porque primero que los pueden contaminar, porque sus manos van a estar cogiendo microorganismos reactivos y demás, y al coger su celular van a contaminarlo y pueden ocasionarse muchos problemas. También no se puede correr, jugar, abrazarse, besarse, bueno, lo que se les imagine en el laboratorio, porque puede poner en riesgo la integridad de los demás y la suya. Y también usar muy bien los reactivos, y para eso es la metodología de trabajo. También hay muchos medios por los cuales nosotros nos podemos contaminar de muchas cosas. La primera es el contacto. Entonces, si ustedes tienen sus guantecitos, no se toquen la cara, no toquen, por ejemplo, heridas abiertas, no, todo lo que esté en contacto con ustedes, en su piel, en su cuerpo, no se puede tocar con lo que esté contaminado, que serían los guantes. Si, digamos, les pica el ojo, salen al área segura, se sacan su guante, se rascan y se vuelven a poner el guante después de lavarse las manos y vuelven a entrar al laboratorio. Pero por favor no se toquen su carita, sus ojos, sus manos, su cuerpo con el material contaminado. Por derrames, por ejemplo, digamos que en una práctica se les derramó ácido. Entonces toca tener el debido cuidado, generalmente esto se neutraliza con agua o se neutraliza con bicarbonato, entonces dependiendo de cómo sea el ácido, todo eso toca tener mucho cuidado con los derrames que se hayan, más que todo de químicos fuertes. Los vectores, aunque aquí no tenemos ese problema porque no hay salidas de campo, pero por ejemplo picaduras de mosquito y todo eso, accidentes, por ejemplo que se cortaron con un bisturí, que la aguja se les traspasó, por favor, eso siempre tienen que informarlo. Y siguiendo esto, pues seguir las correctas instrucciones. También el que más nos preocupa o más nos compete en esta práctica es la contaminación con material biológico. Por ende, son todas estas barreras de protección, tapabocas, guantes, bata, bueno, todo lo que ustedes tengan para protegerse, para que ninguna bacteria se les vaya a contagiar y posiblemente terminen en un hospital en vez de siendo médicos pacientes. Entonces, lo importante es que se cuiden y cuiden a los demás. Y también los materiales microparticulados, como son, por ejemplo, la saliva, los mocos, todo lo que uno hace, por ejemplo, las partículas al hablar y todo eso que nos pueden contagiar a nosotros, en este momento, pues, de alguna enfermedad respiratoria como es COVID-19. También tenemos que tener en cuenta los recipientes de descarte. Como podemos ver aquí en la parte superior, donde tengo mi mouse, las jeringas, todo el material cortopunzante que se utiliza se va a descartar en este tarrito rojo que está aquí, que se lo encuentra generalmente en los mesones de trabajo. Y el resto se lo va a utilizar en los diferentes puntos de descarte que están prácticamente en todas las partes de la universidad, pero en el laboratorio siempre van a estar en la puerta, entonces se tiene que tener en cuenta dónde botar cada residuo. Por último, pues tenemos los tipos de residuos, los cuales ya les miraron en el video, es la misma diapositiva, los cuales comienzan con infección o riesgo biológico, todo lo que tenga que hacer con todo eso. Los químicos pueden ser citotóxicos, fármacos reactivos, corrosivos, tóxicos, explosivos, inflamables o radiactivos. Por eso en su diagrama o
antes de la práctica, la preparación de la práctica, es importante que revisen o hagan también un diagrama de flujo con respecto a qué materiales van a usar y cuál es la importancia de estos y lo que nos pueden causar. Y pues todo lo que tiene que ver pues por consumo, que espero que lo que les dije no se metan nada a la boca y pipeteen con lo que tiene que pipetearse. Lo último también son las normas que se tienen que tener en cuenta por pandemia. Entonces, lo mismo, la lavada de manos tiene que ser obligatoria siempre. Antes y después y durante, si en algún momento se les contamina el guante y necesitan quitárselo, se vuelven a lavar las manos, se vuelven a poner el guante. También desinfectar las herramientas de trabajo, por ejemplo, el mesón, siempre antes de trabajar, generalmente se tiene que desinfectar el mesón para evitar contaminaciones a sus prácticas o a sus cultivos. Entonces se tiene que sanitizar con alcohol, tener su mechero ahí, entonces siempre tener bien sanitizadas sus áreas. Mantener su distancia, pues los laboratorios no son muy grandes, pero en lo posible no estar muy apegados, no quitarse el tapabocas mientras estén haciendo la práctica, nunca se quiten el tapabocas. También tener cuidado con las aglomeraciones, digamos que están bien en el laboratorio, pero cuando salen se reúnen a comer, entonces por favor tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que ahorita viene pues la cuarta ola, estamos con la variante Delta y nos puede provocar muchos problemas de salud pues a nosotros, tenemos el personal de la universidad, tanto a ustedes y a sus familias, más que todo en estas épocas navideñas. Si ustedes no tienen pues por fuera que salir de casa, si no es necesario, por favor cuídense, cuiden a sus familias. También pues no está de más decir que si van a estornudar o algo, por favor se cubren de esta manera para que por favor no esparzan las partículas. Y también hay una cosa muy importante, si ustedes tienen algún síntoma de gripa, así crean que no es COVID, por favor infórmenla, porque así no los podemos hacer ingresar al laboratorio. Y para que lleguen y pierdan el tiempo, porque si nos damos cuenta que están con moco, con tos, no los podemos dejar entrar porque significaría un riesgo para nosotros. Si bien no todo es COVID, pero en este momento es mejor prevenir que lamentar cualquier situación. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Pregunta, en la cooperativa nosotros hacemos una encuesta antes de ir a los laboratorios. ¿Acá creo que hay algo similar? No, profe. No, no hay. Ah, bueno. Antes estaba lo de Coronap, pero eso se quitó porque tenía muchos errores. Entonces, no, la verdad no, en la entrada pues no hay ningún problema, más que todo eso está a nuestro cargo. No sé si podríamos hacer nosotros una encuesta interna antes de cada práctica para los estudiantes en un formulario de Google para ver cómo se encuentran y demás. Y también tienen que tener en cuenta el carnet de vacunas. Entonces, como ya se vacunaron desde inicios de pandemia, entonces por favor siempre traer su carnet de vacunas porque se los pueden pedir en la entrada o a la hora de ingresar a laboratorios. Eso te iba a decir, me imagino que todo es requisito para todos los estudiantes estar vacunados, ¿cierto? Sí, profe, tanto para estudiantes como para profesores. Claro, todos los que entran a la universidad tienen que tener vacuna y lleven su carnet. Lo malo es que yo todavía no sale en ese de que dice mi vacuna, eso yo todavía no salgo ahí, pero me imagino que tengo que llevar el papelito, ¿no? El original. Sí, el carnet que le entregan y con ese ya lo dejan entrar normalmente. Y en la entrada y salida no suelen poner muchos inconvenientes. Entonces, eso sería todo por el momento. ¿Preguntas, dudas? Una pregunta para Laura. Laura, muchas gracias. A ustedes por el espacio. Entonces ella nos va a colaborar con la parte de laboratorio, como lo dijo perfectamente. Solo cuestiones logísticas en relación al laboratorio la pueden contactar. No la llamen que me fue mal, que cómo mejoró esta nota, o qué examen hay mañana, o que estoy triste, que mi novia me terminó. No, nada de eso. Única y exclusivamente temas relacionados con la práctica y con la logística y la preparación de los laboratorios. Ahora, pregunta para Laura, ¿tú me vas a preparar siempre material, alguna presentación? Porque yo siempre me gusta preparar el material que yo voy a dictar, pero ¿tú también vas a presentar algo? Pues, profe, generalmente como monitores acostumbramos pues a hacer una preparación antes de la práctica, más o menos como un diagrama de flujo,
presentando a grandes rasgos qué es lo que se va a hacer, los reactivos que se van a utilizar y qué cuidado se debe tener con respecto a cada práctica. Perfecto, tú eres la parte más del procedimiento. Es que yo nunca he trabajado con monitores, o sea que qué chévere. Gracias. Entonces Laura les va a hablar de la parte de procedimiento y yo les hablaré de la parte teórica que subyace a las actividades que vamos a desarrollar, pero entonces Laura nos va a colaborar entonces con la explicación del procedimiento y todo lo demás. Y te agradezco mucho, Laura, por esta ayuda. Bueno, entonces, yendo con nuestra orden, y en base a lo que dijo Laura también, y que me parece importante, no lo había pensado, pero ya sí creo que es importante, en el diagrama de flujo incluyan la lista de materiales. Con eso ustedes saben qué es el material que se va a utilizar y sabe el riesgo de pronto al que va a estar expuesto y así evitamos problemas y repito, el laboratorio va a fluir mucho más fácilmente si ustedes saben los procedimientos y ahora también incluyan la parte de materiales que eso minimizaría la posibilidad de riesgos y accidentes en el laboratorio. Entonces, por favor, inclúyelo ahí. Listo. Bueno, entonces, como siguiente punto, ¿cierto? Vimos el video. Ahora, brevemente, les voy a hablar de estos manuales de que existen, que a los que todos tienen acceso. Miren, yo tengo acceso a ellos, yo los busqué en base a la guía y yo no, la verdad, pues como es la primera vez que edito laboratorios en la Universidad de Nariño, pero en base a la guía de la profesora Alejandra, y nos dio los links y yo los busqué y ya bajé toda esta información. Les recomiendo que la bajen y la tengan a mano porque ustedes vamos a lidiar todo el semestre con estas medidas de seguridad para microbiología y esto les sirve y es universal. Una de las características de estas normas de bioseguridad es que son universales en la mayoría de los casos, que quiere decir que aplican para la mayoría de laboratorios, no solo en la Universidad de Nariño, sino a nivel donde ustedes se desplacen, no solo en los laboratorios de biología, que si vieron el video está más enfocado en biología, nos dejaron aparte la parte de medicina. Ustedes, los laboratorios de microbiología, los vamos a hacer en la parte de medicina. Yo nunca he entrado a esos laboratorios, honestamente, por eso, si ya vamos presencial la próxima semana, yo iría un poco antes para familiarizarme con la distribución del laboratorio, porque es importante también yo saber cómo funcionan esos laboratorios. Si es que vamos presencial, pero hasta ahora le mandé un texto a la profesora Alejandra cuando estábamos viendo el video y no hay respuesta. Entonces, les pido disculpas si no les confirmo en estos momentos si nos vemos o no nos vemos, pero estoy pendiente y tan pronto tenga esa información la comparto con Sebastián, que ya tengo el número y él se encargará de compartirla con el resto del grupo. Entonces, listo. Vimos la guía, vimos el video, vimos la presentación muy interesante de Laura. Ahora sí, vamos a ver rápidamente, a vuelo de pájaro, estas guías que tiene la universidad en cuanto a la bioseguridad. Voy a empezar con el... no sé si ya estoy compartiendo. ¿Ya estoy compartiendo? Sí, profe. Perfecto, gracias. A ver, me llegó algún mensaje. Listo, Laura. Acabo de leer tu texto. Sí, nos ponemos de acuerdo antes. Yo, la verdad, yo sé dónde quedan los laboratorios, pero nunca he entrado, honestamente, porque yo cuando daba ya di teoría, no di laboratorio. Entonces, sí, nos ponemos de acuerdo por ahí a las 10:30 o faltando cuarto para las 11, o si quieres antes nos vemos y nos familiarizamos juntos con el funcionamiento y los equipos y todo lo que hay en esos laboratorios, que es importante para nosotros saber bien esa distribución. Bueno, Vale, mil gracias. Claro, con gusto. Listo, entonces esta es la primera guía, las normas de bioseguridad que están mencionadas en la guía de laboratorio de la profe Alexandra. El primero dice: Sistema integrado de gestión de la calidad, manual de normas y procedimientos de bioseguridad para laboratorios, salidas de campo y colecciones biológicas, versión 1, código bla, bla, bla. Esto es del 2013. Está disponible en material libre para bajarse del sitio web de la universidad. O como les digo, copien y peguen el link y la primera opción lo abren y ahí les da. Entonces está todo, miren, no voy a ir en detalle con todo porque no hay tiempo. Y todo no nos compete, pero entonces está primero los objetivos de esta guía, generalidades, la número 2 es generalidades, que habla de la bioseguridad, todas las definiciones que vimos,
uso de barreras, lo que nos explicó Alejandra. Hay unas diapositivas que también me las enviaron de la facultad, que las voy a presentar, pero sí es algo que ya Laura lo presentó, entonces saltamos y seguimos con el siguiente tópico. 3, habla de responsabilidades de todos los que vamos a estar en estos laboratorios, incluyendo obviamente pues docentes, laboratoristas y estudiantes que nos competen a los que estamos presentes en esta charla. Parte, Laurita, son los elementos de protección personal para la cabeza, gorro, oídos. Ya esto ya depende del laboratorio en el que se trabaje, no todos utilizan eso porque no todos tienen el mismo riesgo. Para el rostro, para las vistas que decimos acá, ¿cierto? Los ojos, guantes, esto sí es esencial. Ya Laura explicó lo que se espera de ustedes. Por lo mínimo se espera las bata, guantes, tapaboca y gorro. Eso es lo mínimo que tienen que traer cada laboratorio. Lo de las gafas no lo veo tan importante, pero si es algo que se requiera, ya les haré saber y Laura me lo hará saber a mí con tiempo también. La bata, ya les dijeron, ¿cierto? Blusa. ¿Blusa y bata es lo mismo? Perdón. Sí, ¿no? Características de la blusa, pues se ve que sí. Para los pies, Laura lo dijo y lo insisto, no se permite acceso a los laboratorios con estudiantes en chanclas o que estén expuestos los dedos o cualquier parte del pie. No se aceptan minifaldas ni shorts ni nada de eso. Tiene que ser cubierta total de pies y piernas para evitar contagio y obviamente pues manga larga con la bata y como cierto ustedes tienen uniforme, entonces no hay ningún problema. Almacenamiento de productos químicos, esto ya es más la parte operativa, cómo llevar los registros. 6.6, ¿dónde está? Se me perdió. Desactivación de residuos provenientes de los laboratorios, cómo se hace cómo se descartan esos materiales, etcétera, etcétera. 6.9, ¿dónde está 6.9? Aquí. Esto ya es más para los que trabajan con los desechos químicos, les compete, pero de pronto Laura de pronto tiene que estar más pendiente de esto o el encargado de descartar estos materiales. Desactivación, residuos biosanitarios, 7 normas generales de trabajo. Aquí sí ya nos compete y las respuestas de pronto estarán por acá. Normas generales de bioseguridad para el trabajo en los laboratorios, elementos de seguridad, recomendaciones a la salida y a la llegada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, les aconsejo que tengan esto y ya vienen los anexos. Les aconsejo que carguen ¿cómo se dice? Cargar o descargar. Descarguen este documento muy importante para que lo tengan en cuenta y así no haya problemas. Sustitución, objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Un material muy importante que nos va a servir durante todo el semestre. Este se basa en que es repito, el manual de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud, la tercera edición, que esta creo que es del 2015, si no estoy mal, perdón, del 2005, que tiene entonces es todo el conjunto de principios, normas y pautas a seguir en los laboratorios de todo tipo, sea microbiología, sea biología, biología molecular, química, física. Si manejan parte química también tienen que tener en cuenta. Entonces, todos estos manuales que les presenté y que les estoy presentando se basan en como es la fuente última de información en cuanto a seguridad y normas de bioseguridad en el laboratorio. No me voy a concentrar en todo, sino en lo que nos compete, que voy a hablar un poquito de lo que es el punto 2, que es de microbiología. Dice la parte 1, directrices en materia de bioseguridad. Y la parte era en la 50 y algo. Ahorita lo estaba viendo, no, perdón, 73. 73. Acá, porque estamos en microbiología, entonces la parte quinta dice técnicas microbiológicas apropiadas y aquí va a hablar un poquito de detalle. Entonces voy a enfocarme en esas dos brevemente y voy a hacer énfasis en lo más importante. 7 más 13 creo que eran 20. Eso, aquí está. Entonces la página 7
donde empieza entonces a evaluar lo que es el riesgo microbiológico. Entonces, el riesgo microbiológico básicamente es todo lo que encierra un riesgo para nuestra salud y que la causa sea un microorganismo. Y pues ya ustedes, estudiantes de microbiología que han pasado por biología y han pasado biología molecular, pues hay distintos tipos de microorganismos. Y la clasificación en general de microorganismos y todos los organismos vivos ha cambiado en los últimos 50 años o 20 años, bueno, no sé. Cuando yo estudiaba biología, eso ya es hace mucho tiempo, ¿cierto? Cuando no había ni internet. Entonces tocaba todo a base de libros de texto y enciclopedias de eso. Si alguien se pone a revisar los libros de texto de esa época, la clasificación de los organismos vivos ha cambiado drásticamente. En esa época, cuando yo era mucho más joven que ustedes y estaba en el colegio, nos hablaban de los 5 reinos. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos 5 reinos? Son protista, monera, fungi, animal y vegetal. Animal, vegetal, protista, monera y fungi, exactamente. Eso es lo que nos enseñaron. Ya después, ya cuando uno ya avanza, se vuelve viejito y ya aprende más biología, se dio cuenta que esa clasificación ha cambiado. Ya no se habla de 5 reinos, sino que se habla de 3 dominios. ¿Alguien sabe los 3 dominios? Quisiera rayar, pero no me deja rayar. Profe, es como protoctista, eucarionte, creo que, bueno, no recuerdo. Casi. Archaeabacterium y eucarionte. Carol, Daniela. Es que me habló Sí, ahorita. profe. Listo. Voy a tratar de... No me va a dar mucho problema. Perdón. Cerrar esto, se me cierra todo. No. Son 3 dominios. Primero, está el dominio de los organismos vivos. Hago énfasis de los organismos vivos, porque los virus, en base a lo que han estudiado, los virus, ¿ustedes los consideran vivos o qué son los virus? Cualquiera. Y díganme el nombre porque en eso voy anotando aquí los que participan. Entonces, exacto, ese es Betancourt, si te conozco la voz, ¿cierto, Carlos? Carlos Betancourt. Y si yo empiezo a poner mis marquitas de aquí. Antes, ¿quién fue la estudiante que habló antes? ¿Carol, será? Sí, profe, Carol Daniela Pérez. Carol Pérez, ¿no? Carol Pérez. Y antes habló Sebastián, si no estoy mal. Sí, profe. Listo. Sebastián, España. Exacto. ¿Me puedes repetir, Carlos, lo que me dijiste? Cuando dices a celular, ¿a qué te refieres? Exacto. La mejor definición de los virus la encontré hace 6 meses cuando estaba dictando microbiología. ¿Cómo defino un virus? Y me encontré esta chévere. Son patógenos bioquímicos o parásitos bioquímicos. Nada más. ¿Por qué son patógenos? Porque causan enfermedades. Y bioquímicos porque están hechos de material orgánico. Y si alguien se acuerda, yo creo que lo vi con biología molecular, hablamos un poquito de los virus. ¿Qué tiene un virus? Y ahora que estamos con el coronavirus y todo eso, deben estar un poquito más expuestos a esta información. ¿Qué tiene un virus? Una cápside y un genoma contenido dentro de la cápside. Sebastián, creo que estás hablando. Sí, profe. Una cápside que contiene el genoma, el material genético. ¿Alguien más? Carlos, creo que iba a decir algo. ¿O quién era? Perdón. Esos serían los más básicos, ¿no? Que tienen una cajita, es como un guacal. Eso es lo que sabemos, un guacal, ¿cierto? Acá es muy común en nuestro departamento, donde se llevan las frutas, esas cubiertas de madera. ¿Cierto? Entonces la cubierta de madera sería lo que nos dijo Sebastián, lo que se conoce como una cápside. Es una estructura resistente, fuerte. ¿De qué está hecha la cápside? ¿Alguien sabe? ¿De proteínas?
Carol, muy bien, exactamente, de proteínas. Proteínas. Puede haber otros elementos y se llama más como glucoproteínas, pero digamos que son proteínas. Y la cápsula, como el guacal, encierran un contenido que es muy importante. En el caso del guacal encierra pues la papayita, el mango, el banano, lo que ustedes quieran. Y el guacal tiene que ser duro porque no quiere que lo que esté adentro se le dañe. Igualmente los virus. La cápside protege y envuelve al material más importante que tienen o lo que garantiza la supervivencia y la reproducción de los virus, que es ¿qué? ¿Qué hay dentro de la cápside? Lo dijo Sebastián. Yo diría más generalizado, ácidos nucleicos. Porque esa es la diferencia fundamental entre aparte, bueno, de todo lo demás, los que caracterizan a los virus es que son de ADN o de ARN, ¿cierto? Puede ser de los dos, uno de los dos, perdón, nunca los dos, ADN o ARN, O. Y esa es una diferencia fundamental con todo organismo vivo, desde bacterias hasta elefantes y pasando por todo lo que usted quiera en el medio, porque sin excepción, desde bacterias hasta los más evolucionados tienen que tener los dos, ADN y ARN. ¿A qué se debe? A que el flujo de la información genética, ¿cierto? La biología molecular nos dice que un gen, que es el material genético, ADN, se manifiesta o se expresa siguiendo una ruta, ¿cierto? Un camino de expresión, y ese camino de expresión, que se le da el nombre del dogma de la biología molecular, es el gen su información está escrita en ADN, ese ADN pasa ¿a qué? ¿A qué material? ¿Qué se sintetiza a partir del ADN? Antes de llegar a una proteína. ARN mensajero. ARN mensajero, y finalmente ese ARN mensajero, ¿qué hacemos con ese ARN mensajero? Se traduce en proteínas, ¿cierto? Entonces hay dos pasos en ese camino, y este es el camino que conocemos como la expresión genética. Ojo, un gen se expresa, es importante la información genética que tienen los genes. Es muy importante, esa información genética debe ser mantenida ahí y no tocada y no cambiada, porque si la cambiamos creamos una mutación, ¿cierto? Pero tener un gen en ADN no nos sirve de mucho, ¿cierto? Porque la función principal del gen, aparte de mantener y como conservar la información genética, es que esos genes tienen una información muy importante que se tiene que expresar. Y esa expresión quiere decir que ese ADN, con estos dos pasos que ustedes ya me nombraron, que primero se llama transcripción, en la cual se sintetiza el ARN mensajero, y después seguido por una traducción, en la cual el ribosoma, ¿cierto?, copia la información desde el ARN y de acuerdo a esa información va leyendo en letricas de 3, que se llaman codones, de tal forma que el orden que encuentra el ribosoma en el mensajero es el que le sirve para determinar cuál es el orden de aminoácidos en una proteína, y eso se llama traducción. Es por eso que nosotros, entonces, desde bacterias hasta, repito, al organismo que ustedes quieran sobre la faz de la Tierra, sea animal o vegetal, utilizan esa información en ese sentido, ADN, ARN. Los virus no, los virus solo tienen uno, ADN o ARN. ¿Sí ven? Es una diferencia fundamental. Ahora, por ejemplo, coronavirus, ¿alguien sabe qué material genético tiene coronavirus? Es ARN. ARN. Les voy a recomendar un articulito que yo escribí sobre revisión de coronavirus, donde hablo un poquito de estos temas, en caso de los que estén interesados. Claro que lo escribí en el 2019, algunas cosas pueden haber cambiado, y ahí hablo un poquito de estos temas a los que estén interesados. Esos serían los básicos, ¿cierto? Que tienen cápside proteica y en el interior ácido nucleico, pero todos los virus están en ese esquema de organización, ¿o hay otros que tendrán alguna variación? Hay otros que se llaman los virus envueltos. Los anteriores se le da el nombre de virus desnudos, y si quieren en el argot nuestro, de virus viringos, ¿cierto? ¿Por qué se le dan desnudos? Porque no tienen otra capa adicional, que sí lo tienen los envueltos. Los virus envueltos tienen otra capita adicional, que es principalmente hecha de proteínas, glicoproteínas y fosfolípidos. Es como ¿y por qué se le da el nombre de envoltura? Porque está en la parte externa y aparte parece un poquito como una membrana citoplasmática. ¿Qué le da el carácter de membrana citoplasmática? Pues los fosfolípidos. Como todos ustedes saben, ya estudiantes de cuarto semestre, ¿cómo es la estructura de una membrana citoplasmática?
Estas son preguntas generalizadas, esto es para ver cómo estamos, para saber a qué me voy a tener este semestre. ¿Cómo es una membrana citoplasmática? Es una bicapa lipídica. Bicapa lipídica, yo la adicionaría, te faltó un pedacito. ¿Es lipídica? Es decir, ahí encuentras triglicéridos, por ejemplo. No, pues no en todas. ¿Cierto? Entonces, Yo le adicionaría 3 letras ahí, entre las dos. Fosfolipídicas. Fosfolipídicas, ¿cierto? Porque hay una diferencia fundamental entre lípidos y fosfolípidos y esa diferencia hizo que aparecieran las membranas citoplasmáticas. Si hubiera sido lípidos, estuviéramos todavía en estado prebacteriano, creo yo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque cuando ya viene un fosfolípido, que es una variación de un lípido normal, le adicionamos un grupo fosfato con algún otro modificado y eso le da una característica especial a los lípidos que ya se volvieron fosfolípidos y eso hace que esos fosfolípidos formen lo que nos dijo Sebastián, una bicapa fosfolipídica con algunas partes apuntando hacia afuera y otras partes apuntando al medio de esa membrana. ¿Vale? Y entonces esa característica adicional que tienen estos virus, ¿cierto? Que como que asimilan una membrana aparte de la cápsida del núcleo, hace que estos virus se vuelvan envueltos o se los clasifique dentro de los grupos que se llaman los virus envueltos. Entonces ahí, en base a su estructura, hablaríamos de 2 tipos de virus desnudos y virus envueltos. De ahí en adelante ya hay muchas clasificaciones más, que si infectan a bacterias, que si infectan a plantas, que si su material genético es ADN, que si su material genético es ARN, que son los 2 básicos, que si su material genético es ARN, pero durante su etapa de multiplicación tiene una etapa temporal, ¿cierto? Que ese ARN lo vuelven ADN, como es el caso del virus del SIDA, ¿cierto? Que aunque es hecho de material genético del virus del SIDA, del HIV o del VIH, perdón, es ARN. Pero ellos, al infectar una célula, ¿cierto? Puede ser un CD4, un linfocito. Ellos ese material genético lo copian en ADN, haciendo lo opuesto que hacíamos normalmente, el flujo de información que les dije anteriormente, ¿cierto? ADN, ARN, proteínas. Pero llegaron estos bellacos, estos tipos de virus que se llaman los retrovirus, que ellos hacen lo inverso. Y de ahí que ese dogma de la biología molecular ya no se lo descartó, pero se encontró que no era cierto universalmente, no se acepta universalmente. ¿Por qué? Porque los retrovirus hacen lo opuesto, que es copiar el material genético ARN, lo copian en ADN. ¿Y cuál es el problema con ese ADN? Con ese ADN va al núcleo de la célula que ha infectado, CD4 principalmente, que tengan un marcador superficial que llama CD4, y se te inserta en los cromosomas, en tu genética, en la genética de la célula huésped. ¿Y hay algo que podamos hacer para liberarnos de ese material genético una vez llegue a este nivel de infección? ¿Hay cura, en otras palabras, para el SIDA? Hasta el momento no, ¿cierto? En este momento, hablando en noviembre 22 del 2021, cuando un virus o alguien se ha contagiado por el virus del SIDA y el virus del SIDA llega y se te incorpora, ¿cierto? Ese material genético ADN, una vez se sintetiza el ADN, se te incorpora en tu material, en tu genoma, si tú quieres. Hasta este día no hay, pero yo les hablé un poquito en biología molecular. Si nos volvemos a ver, si estamos vivos de aquí a unos 20, 30 años, ya va a haber la tecnología, ya hay etapas de experimentación, unas tecnologías muy chéveres que tienen como el objetivo buscar la forma de eliminar el material genético del virus que implicaría una cura. Eso se llama el CRISPR, Cas9. Los que han hablado, trabajaron en biología molecular conmigo y con cualquier profesor, estoy seguro que les hablaron de esta tecnología, el CRISPR en inglés, mejor. Y esa tecnología está diseñada, o se la está pretendiendo modificar, adaptar, de tal forma que sería la única tecnología que está todavía en el futuro, pero que hay esperanza de que funcione, que te elimine ese material genético una vez se te haya insertado en tus CD4 o en las células que se hayan infectado. Pero todavía no estamos en ese punto. Si ustedes llegan hasta de aquí a 30 años, su profesor Benavides, no sé si llegará, pero ustedes estoy seguro que sí, de pronto las expectativas de cura del SIDA sí se ve alcanzable. Algo que hace 20, 30 años no se veía alcanzable, en este momento sí.
¿Y por qué yo siempre me pregunto por qué hablo tanta cháchara? Eso ni es el tema, pero bueno, yo soy así, y los que ya saben, ya me conocen, que yo me desvío un poco, pero son temas que nos interesan, ¿cierto? Bueno, entonces, todo esto era pues, simplemente para decirle que los virus no son organismos vivos, ¿cierto? Aquí en ningún momento les hablé de un núcleo, de una mitocondria, de un retículo endoplasmático, un aparato de Golgi, vacuola, nada de eso. ¿Cierto? Por eso, como nos dijo Carlos perfectamente, los virus se los considera como organismos o patógenos bioquímicos o, si tú quieres, también organismos acelulares. Por lo tanto, no tienen la capacidad, ¿cierto?, autónoma de multiplicarse ellos mismos. La única forma que un virus se puede multiplicar es cuando infecta a un organismo vivo. Y ese organismo vivo, repito, puede ser una bacteria, puede ser una planta, puede ser un animal. Los virus pueden infectar todo lo que se mueva. Los virus son como esos viejos verdes, ¿cierto? Le tiran a todo. Entonces los virus son así. Le pueden infectar a una bacteria, pueden infectar a una planta, pueden infectar a un animal. Si dejamos afuera los virus y nos enfocamos ya en los organismos vivos, todos los organismos vivos se dividen en los tres dominios que nos hablaron anteriormente, que son el dominio arquea, el dominio eucaria y el dominio bacteria o eubacteria. El dominio eubacteria contiene todas las bacterias que ustedes conocen y van a conocer en su carrera, estudiantes de medicina, que son los que causan enfermedades en los organismos vivos, entre ellos los humanos. Son organismos que están en las plantas, son organismos que hacen relaciones simbióticas, son organismos que están en el agua, son organismos que están en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los más comunes. Hace varios años, cuando estaba en este tema de la clasificación, se encontró que dentro de este grupo de las bacterias había un grupito que no podía estar ahí. Por cuestiones genéticas, por cuestiones estructurales, por cuestiones fisiológicas, por cuestiones nutricionales y ambientales, lo que ustedes quieran. Este grupito no era bienvenido ahí en el grupo de las bacterias y se decidió sacarlo de las bacterias y crear un dominio nuevo que se llama el dominio arqueobacteria. Que ahí encontramos bacterias que las encontramos principalmente en los ambientes más extremos que ustedes puedan imaginarse, como son temperaturas de 100 grados incluso, presiones atmosféricas muy altas, concentración de sal extremadamente alta, sin material orgánico para sobrevivir. Entonces todo eso hizo que estos microorganismos se les dé un dominio excepcional que se llama el dominio arqueobacteria, y el nombre viene porque esas condiciones son las que estimamos y las que se hipotetiza fueron las condiciones que hicieron que la vida apareciera en nuestro planeta. Entonces, por eso se le dio el nombre de esto, porque se asume o se cree, o la hipótesis es que los organismos vivos, los primeros organismos vivos fueron tipo arqueobacteria, y de ahí ese árbol de diversificación biológica se ramificó a partir de estas bacterias, y por eso arqueobacterias, y de ahí tenemos todos los organismos vivos que tenemos en la actualidad. Y por último tenemos el dominio, entonces tenemos el dominio eubacteria, el dominio arqueobacteria, y el último tenemos el dominio eucariota. Y ahí en el eucariota incluimos los 4 reinos que antes los teníamos separados y los metemos todos en una misma bolsa porque todos tienen una estructura, un esquema, ¿cierto?, biológico de célula eucariota. Entonces esos son los 3 dominios. Ahora, ¿dónde encontramos microorganismos patógenos? En todos, excepto en los arqueas. En los arqueas no hay mucho patógeno. Los arqueas son más importantes en cuestiones ecológicas y ambientales, pero microorganismos que causan enfermedad, ¿cierto? Entonces los encontramos en el dominio eubacteria, que son pues básicamente todas las bacterias que causan enfermedades, repito, en humanos, E. coli, Helicobacter pylori, como nos mencionaba Laura, Salmonella, Shigella, lo que ustedes quieran. Y dentro de los eucariotas también hay microorganismos que causan enfermedades, y pues los más comunes, los hongos, las levaduras, parásitos, protozoos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que ustedes identifiquen esos microorganismos, repito, para que ustedes sepan diagnosticar y tratar bien estas infecciones, y en este caso particular, para que ustedes sepan a qué están expuestos. Y vamos a estar expuestos este semestre. Y dentro de esos microorganismos patógenos o potencialmente patógenos, es necesario conocer algunas características que incrementan el riesgo de patogenicidad, o sea, la propiedad de causar enfermedades. Y aquí están en este manual de la OMS, los especifica. Miren, aquí están las propiedades que ustedes deben tener en cuenta, ¿cierto? Que les da una medida del riesgo que ustedes tienen, ¿cierto? Cuando evalúen los riesgos de qué
a qué están enfrentando y qué riesgo hay de que nos cause una enfermedad. Entonces, esas características o esos factores son de aquí, del 1 al 12, básicamente. La patogenicidad de la gente. ¿Qué quiere decir patogenicidad? Pues la capacidad que tenga ese microorganismo de causar una enfermedad. Es como qué herramientas moleculares y biológicas tiene un virus, una bacteria, un hongo, para burlar los mecanismos de defensa, el mecanismo por excelencia que tenemos, el sistema inmune. ¿Cómo puede burlar las barreras inmunes para causar una enfermedad? Entonces, eso garantiza que esa enfermedad, si nos exponemos, pues desafortunadamente no nos llegue esa enfermedad. El segundo es la dosis, ¿cierto? Y en época de COVID estamos viendo esto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir dosis infectiva? Como la cantidad necesaria del microorganismo para poder infectar y desarrollar la enfermedad. Exactamente. Por eso les digo, cuando empezamos esta época de pandemia, no sabíamos exactamente si un virus, 100, 1000 o 1 millón eran necesarios. Todavía el número exacto no se lo tiene, pero ya se han hecho muchos estudios, ya se sabe que más o menos, creo que si no estoy mal, son 1000 virus a los que uno tiene que exponerse para que se desarrolle una enfermedad productiva, o sea, que se desarrolle la sintomatología respiratoria, si ustedes quieren. Pero si uno está expuesto a un virus, es muy probable que tu sistema inmune coja ese virus y le dé cierto sopa y seco y no se desarrolla la enfermedad. Entonces, no todo un patógeno, por el hecho que sea patógeno, nos va a causar la enfermedad. Lo que sí depende es también, aparte que sea patógeno, es cuántos virus estamos expuestos, ¿cierto? Voy a saltarme al 3, la vía natural de infección. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos llegó al cuerpo? ¿Cierto? Es lo que se llama los portales de entrada. Por ejemplo, si el virus es de tipo respiratorio, como es COVID-19, pero lo tenemos en la piel, entonces no nos va a causar una enfermedad, porque la piel, las células epiteliales de la piel, de la epidermis, si ustedes quieren, no tienen los receptores específicos que utiliza COVID-19 para causar la enfermedad, o perdón, SARS-CoV-2 para causar la enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta los portales de entrada. Aquí sí toca tener también, incluido en el 3 está el 4, vías, ¿cierto?, alternas o adicionales, como es, por ejemplo, inyecciones, cortaduras, etcétera, que ahí sí permitirían al virus entrar y colonizar áreas que generalmente no estaría expuesta. La estabilidad de la gente en el ambiente, también muy pertinente a lo de COVID, ¿cierto? ¿Qué se sabe de COVID en el ambiente? ¿Dura o no dura? O SARS-CoV-2, perdón. ¿Alguien sabe, ha oído, ha estado pendiente y se ha actualizado en cuanto a COVID-19? Sí. Exacto, dependiendo de dos cosas, dependiendo del fluido en el que se encuentra el virus y dependiendo de dónde aterriza. Si el virus aterriza, creo que si no estoy mal, eso es que desde el 2019 estamos tratando de esto y incluso daba conferencias, pero ya se me estaban olvidando un poco. Si aterrizaba, si no estoy mal, alguien me corrige, sobre metal o superficies plásticas dura, incluso no solo pocas horas, que si no estoy mal, creo que alcanzaba a durar hasta 48 horas. Y dependiendo por eso de la cantidad de fluido en la que esté el virus, ¿cierto? Pero si hay poquito fluido y el virus cae sobre otra superficie seca que está expuesta a las radiaciones o a los químicos, pues no te va a durar ni siquiera 1 hora. Por eso es necesario saber esto, cuál es la estabilidad. La concentración en el líquido, etcétera, presencia de un huésped apropiado, en este caso son los que transmiten la enfermedad, si es de persona, como lo dijo Laura, las enfermedades o de persona a persona, o utilizando un material inanimado, o utiliza vectores, en el caso de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Y bueno, la actividad prevista en el laboratorio. Bueno, nosotros que vamos a trabajar en el laboratorio debemos que también tener en cuenta que dependiendo del tipo de actividad que realicemos, nos exponemos al riesgo, ¿cierto? Cuidado con eso. No vamos a hacer el 10, que es la manipulación genética del organismo, puede ampliar su gama de huéspedes. Eso es lo que pasó con COVID-19, pero no fue en un laboratorio. Esto ya está más que demostrado. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno incluso de Estados Unidos, la nueva administración del presidente Biden, nombró una comisión de científicos a más alto nivel para de una vez zanjar esa controversia que hay en cuanto al origen del virus, que si fue creado, que si fue manipulado en un laboratorio y liberado intencionalmente en China. Se llegó a la conclusión
pues la conclusión no fue tan fuerte, pero sí descartamos el origen artificial del virus. Eso sí ya está más que descartado. A este punto ya esa diferencia ya está más que aceptada. Bueno, la balanza se inclinó hacia un origen natural que al alternar o al cambiar huéspedes, el virus adquirió la capacidad, ¿cierto? Debido a mutaciones, adquirió como la capacidad de incrementar o diversificar en cuanto a los hospederos a que el virus podía infectar. Empezó en un murciélago, pasó a un pangolín, si no estoy mal, a un animal exótico de allá de la China, del Asia, perdón, y de ahí llegó a los humanos. Entonces ese camino ya está más que claro. No se sabe exactamente cómo llegó al humano, si hubo algún huésped intermediario adicional, lo que ustedes quieran, pero que salió del murciélago y llegó al humano, eso ya está más que claro, un origen netamente natural. ¿Vale? Pero entonces, lo malo es que cuando un virus cambia de huéspedes, ¿cierto? Adquiere como mayores capacidades patogénicas. O sea que cuando salió del murciélago y llegó al humano, el del murciélago de pronto no le causa tanta enfermedad al murciélago, pero llegó al humano y vemos lo que está sucediendo. Diversificó sus mecanismos patogénicos, si ustedes quieren. Bueno, hay muchas otras cosas. ¿Listo? Entonces, esta es la partecita que les recomiendo la tengan en cuenta. Son como 2 páginas nomás que habla un poquito de los riesgos de microbiología. Son 2 páginas, miren, nada más. Y la otra es en la 76, no, 73 más 3 es 86, estoy mal, sí. Aquí ya habla un poquito en la parte 4 de la Mundial de la Salud, y esto aquí van a encontrar las respuestas a las preguntas también. Lo que dice técnicas microbiológicas apropiadas es parte de lo que nos dijo Laura en su presentación de cómo manipular y cómo comportarnos y qué hacer en el trabajo, en el laboratorio principalmente de microbiología en cuanto a las muestras que vamos a trabajar, cómo transportarlas, etcétera, cómo manipular los envases y material, uso de pipetas y dispositivos de pipeteo, cómo evitar la creación de aerosoles. Como sabemos, eso es una de las principales rutas de transmisión y contagio de COVID-19, son los aerosoles que creamos naturalmente obviamente cuando tosemos, cuando estornudamos e incluso cuando hablamos. Se crean partículas potencialmente patogénicas en el caso del coronavirus. Uso de cámaras de seguridad biológica no nos compete porque no creo que vamos a utilizar. Técnicas para evitar la ingestión, obviamente, pues ya nos dijo, no comer, no pipetear con la boca, no consumir alimentos, eso en la presentación de Laura. Técnicas para evitar inyección, pues no, ¿cierto? Trabajar con mucho cuidado, ser muy organizado, mucho cuidado con manipular y cómo descartar ese material de cortopunzante principalmente. Para eso Laura les explicó dónde depositar esos materiales. Esto no lo vamos a hacer, pero vamos a trabajar con sangre, entonces mucho cuidado cuando se trabaje con sangre. Centrifugadores creo que no vamos a trabajar este semestre, por lo menos no en microbiología. Mucho cuidado cuando se trabaje con material que haya que agitar o mezclar, porque eso crea aerosoles. Entonces aquí te dice las pautas que se requieren para evitar ese. No vamos a usar trituradores de tejido, eso se utiliza más que todo en otro tipo de prácticas que no son en esta. Creo que no vamos a hacer nada de esto. Cómo mantener los refrigeradores congeladores, si recibes alguna ampolla que son como viales con material infeccioso, cómo tratarlo y cómo descartarlo después de almacenamiento, después de utilizarlo. Recoger, etiquetar y transportar las muestras, muy importante, etcétera, etcétera. El material de vidrio, creo que es una de las preguntas que está por ahí. Aquí está, miren, vidrio y objetos punzantes y cortantes. Tejidos, descontaminación, etcétera. Priones, es necesario que lo tengan en cuenta, pero no creo que vamos a estar expuestos porque ¿alguien sabe qué son los priones? Nadie ha oído nunca en biología, bioquímica, lo que son los priones. Mis amigos de biología molecular, yo creo que les hablé de los priones alguna vez. No,
Bueno, sí, eso ya lo vimos hace varios años, entonces sí, es justo que nos de acuerdo. Los priones son si hablamos de historia, ¿cierto? Primero los patógenos más característicos, o los que se identificaron primero fueron pues las bacterias, hongos, de ahí llegaron los virus, y llegamos a los 1970s y 80s, y se descubrieron que habían entidades más pequeñas que los virus que pueden causar enfermedades, y esas eran proteínas. Y de ahí que se le dio el nombre de prion. Prion viene de proteína infecciosa, proteína que causa una infección. De origen genético y no genético, como es la Creutzfeldt-Jakob, que está acá, que esta enfermedad tiene dos componentes o dos causas. Uno es la causa genética, que quiere decir que se transmitía en ciertas familias, aparecía esta enfermedad, ya les voy a decir de cuál es. Y otras que uno las adquiría al consumir, por ejemplo, carne contaminada con estas proteínas infecciosas. Es lo que en los animales se lo llamó en la década de los 80s, 90s, pues ustedes eran muy sardinos, de pronto no se acuerdan. Es lo que se le llamó en Inglaterra la enfermedad y los casos y la epidemia que hubo de las vacas locas. ¿Cierto? Eran esas vacas que tenían una forma particular de caminar, y de ahí el nombre de la enfermedad, que no podían sostenerse en pie, y era una tembladera que les daba, ¿cierto? Y hubo gente que, sin saberlo en esa época, consumió carne contaminada con estos proteínas, repito, que son únicamente proteínas. Y se contagió y padeció de esta enfermedad. Hay otras enfermedades también, como les dice aquí, hay un tipo de insomnio familiar, esto sí es genético, que puede matar a la persona. Son personas que duran sin dormir perfectamente 8 o 10 días. Y eso es mortal. Tener insomnio por tanto tiempo es mortal. Y otra que es el Kuru, que es en esas islas por allá de Polinesia, que hacían unos rituales religiosos en los cuales ellos practicaban el canibalismo y se comían el cerebro de estas personas. Y el cerebro estaba contaminado con esta proteína infecciosa. Esos son como los casos más comunes. ¿Qué tiene de raro o de triste o de malo el Creutzfeldt-Jakob disease? Que esta enfermedad, esta proteína te llega al sistema nervioso central, al cerebro, y es una proteína que no la puedes descomponer o metabolizar o catabolizar, y se te empieza a acumular progresivamente, de tal forma que cuando esa proteína ya está acumulada en una concentración tan alta y que no la has podido eliminar o reciclar, te empieza a matar las neuronas. Y es por eso que, por ejemplo, la enfermedad de origen genético, cuando está en las familias, esta se demora mucho en aparecer. Entonces los síntomas aparecen por allá a los 50, 60 o 60 años más o menos. Pero la que es por consumo de carne contaminada con esta proteína, pues aparece muy rápido. Entonces había pacientes que ya a los 30, 35, 40 años ya empezaban a manifestar los síntomas claros de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas pues son las características típicas de una disfunción del sistema nervioso central, ¿cierto? Si las neuronas del sistema nervioso central se te empiezan a morir, cuando hablo principalmente del cerebro, pues no tienes coordinación motora. Es como el Parkinson, más o menos. Empezaron con una tembladera que no podía coordinar ningún tipo de movimiento. Pérdida de memoria. Y todo lo que viene después repito, cuando deja de funcionar el sistema nervioso central, y eventualmente, pues la gente muere. Y era triste porque estas personas morían y sin excepción. Creo que la ventana entre diagnóstico y muerte era entre 1 o 2 años. Las personas morían después de haber sido diagnosticadas debido a la sintomatología, pues, o las anormalidades o las disfunciones del sistema nervioso central que estos pacientes manifestaban. Y sin excepción, muerte, 100%. Es una enfermedad 100% mortal, no hay cura. Una vez los síntomas empiezan, pues ya la familia se hacía la idea que en 1 o 2 años esa persona iba a morir, porque no hay cura, no hay tratamiento, no hay antibióticos, no hay antivirales, porque no es ni virus ni bacteria. Entonces, es una enfermedad bastante delicada. Lo bueno es que son raras. La de origen genético es rara porque solo como corre en familia, ¿cierto? Entonces es la frecuencia es muy baja. Se incrementó un poquito en los 80 y en los 90 por el consumo, pero ahora como ya sabemos, ¿cierto? Que las es transmitida, entonces ya hemos bajado un poquito el contagio. Ahora, el problema es que estos priones son muy resistentes.
Entonces, un autoclave normal no los destruye, tocaría unos procedimientos más extensos, pero repito, cruzo los dedos que no estemos expuestos a priones en este semestre, y lo más seguro es que no lo vamos a estar. Y aquí siguen las últimas partes. Esta le sirve para otra pregunta. Habla de técnicas de desinfección y esterilización, entonces lo encuentran en la página 89. Mira, aquí están. No los voy a mostrar, sino que esto se las dejo para tarea. Y finalmente llegamos a la parte 15. Bueno, esto es largo porque aquí habla de todos los procedimientos que se utilizan. No, hasta ahí era todo. Entonces hasta la página 105. Desde la 73 a la 105 encuentran las respuestas a algunas de las respuestas en la segunda parte cuando habla de la Organización Mundial de la Salud.